M2 Capital presenta. Hoy nos acompaña en el programa Pablo Marín Escobar. Muy buena noche, muchas gracias por acompañarnos en una edición más. Estamos a mitad de semana. Mi nombre es Andrea Alcocer y en nombre de Juan Carlos Zamora, en este espacio de inversiones y negocios, estamos muy contentos de que nos acompañen ya para cerrar el día y con temas muy interesantes en temas, valga la redundancia, de negocios. Hoy vamos a hablar un poco de tecnología, vamos a hablar de los foros internacionales, vamos a hablar con nuestros expertos. La verdad es que me da muchísimo gusto. Él es un amigo de muchísimo tiempo, empresario, y hoy está con nosotros en el estudio Pablo Marín. Qué gusto Andrea, tenerte. muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Además, poder platicar de estas cosas que en general nos toca ver en la tele, pero poder platicar y contarle a la gente un poco cómo funcionan estos foros internacionales, hablar de temas de tecnología que a veces creemos que solo está en el celular y listo, pero hay tantas cosas que están ahí afuera que pueden ayudar para que el mundo realmente pueda ser un mundo mejor y esté más evolucionado y resolvamos muchos de los problemas y de los retos que hoy tenemos. Creo que vale la pena hablar de eso. Pablo Marín, CEO de Pluralio. ¿Qué es Pluralio? ¿Cómo empiezas con toda tu carrera en el tema empresarial? Híjole, fíjate que Pluralio es una empresa que lleva ya 9 años en el mercado. Somos de las primeras empresas de GovTech. Para quienes no sepan qué es esto, son empresas que desarrollamos tecnología para gobiernos específicamente. Y empezamos básicamente desarrollando aplicaciones, ¿no? Aplicaciones con las que los ciudadanos podían mapear información y decirle al gobierno qué estaba pasando en sus ciudades. Eventualmente nos dimos cuenta que los ciudadanos ya no queremos tener en nuestros celulares más aplicaciones que no estamos utilizando. Y entonces empezamos a convertir toda la estrategia para empezar a trabajar con inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Que lo escuchamos por todos lados, escuchamos ChatGPT. Es básicamente el que podamos tener tecnología que nos permita que las cosas repetitivas que se están haciendo las automaticemos. Y entonces, ¿qué hacemos con los gobiernos hoy en día? Les ayudamos a que muchos de los procesos y de los trámites y de las cosas que es muy tedioso ir a una oficina de gobierno, perder todo el día, podamos hoy hacerlo, por ejemplo, desde WhatsApp, desde Instagram, desde Facebook, desde redes sociales, que ya tenemos instaladas en nuestro celular y que con inteligencia artificial podemos automatizar estos procesos para hacer cualquier cantidad de trámites. Ustedes entraron mucho antes de la pandemia, mucho antes de que se hablara de automatización. Correcto. ¿Cómo fue el brinco que se dio durante esta época y dónde están ahora? Mira, pandemia, me imagino que igual que a nosotros como para muchísimos emprendedores, fue un proceso muy complicado. En automático los gobiernos entraron en una fase en la que tenían que guardar los recursos para temas médicos, después para reactivación económica, luego para temas de seguridad, ¿no? Tecnología en realidad terminó siendo su último punto de interés. Claro. Entonces, nosotros en ese momento tuvimos que reconvertir muchísimas cosas. Por ahí me tocó tener un podcast de política, que por ahí hemos platicado sobre eso. Pero esto nos permitió acercarnos a los gobiernos, ¿no? Y entender también cuáles eran sus necesidades y sus urgencias. Y Pluralio en realidad nace de esta idea de entender que necesitamos construir los gobiernos del futuro. Hoy, nuestros gobiernos siguen actuando como funcionaban hace 500 años. Y no podemos pensar que los gobiernos van a seguir creciendo con más burócratas, más secretarías. Eso no es como tienen que funcionar los gobiernos del futuro. Y justo les queremos ayudar en ese proceso para que con el uso de la tecnología, pero una tecnología cercana a la ciudadanía, puedan realmente pues ofrecerle mayor cantidad de trámites y ser mucho más eficientes, más transparentes, más rastreables, ¿sabes? Que podamos transformar la forma en la que convivimos los ciudadanos con este gobierno que a veces sentimos que lo tenemos muy alejado, ¿no? Está este divorcio ciudadanos-gobierno. Totalmente. Y lo que queremos es tender puentes porque al final las personas que trabajan en el gobierno son ciudadanos también, ¿no? ¿Estructuras más esbeltas o ciudadanía más participativa? Las dos. Porque yo creo que tenemos que pedir las dos. Y el gobierno tiene que hacer su parte, pero también los ciudadanos tenemos que comprometernos a hacer más. O sea, no basta de tener una sociedad apática que no participe. Si tú ves a países como Argentina, donde los índices de participación en las elecciones son arriba del 90%, porque además es obligatorio, ojalá en nuestro país en algún momento podamos tener eso. Pero ojalá que también el día de mañana el gobierno evolucione y nos permita votar con reconocimiento facial, con una huella digital, ¿sabes? Sí. La tecnología está disponible para esas cosas y en un punto que podría ser inviolable, ¿no? ¿Qué se necesita? Voluntades políticas. Y en realidad es que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que ese es nuestro negocio. Mira, la tecnología nos permite hacer lo que sea. Pero
las voluntades políticas son las que luego nos restringen. Entonces, con todos los gobiernos estatales, municipales, federales en México y en América Latina que quieran hacer cosas interesantes desde sus gobiernos, nosotros estamos abiertos. ¿Y si ha habido cambio? Lo menciono sobre todo porque en los últimos años, en cuestión política, han tenido que ir entendiendo cómo reestructurar los discursos, y creo que en el escenario que vamos a estar en los siguientes meses van a tener que entrar con un pensamiento totalmente distinto. ¿Realmente ha habido un cambio? Yo sí creo que ha habido un cambio, especialmente, te puedo decir, post-pandemia, y sobre todo creo que también lo que necesitamos es ir mostrando que estos casos de éxito que nosotros nos toca construir como empresas privadas, los gobiernos los pueden adoptar. Y además, o sea, luego pensamos que la tecnología implica inversiones millonarias. A ver, no se trata de dejar sin dinero al gobierno para que deje de operar, sino que los recursos los utilizan de manera estratégica. Y cuando te pones a pensar cuántas personas terminan reconvirtiendo su trabajo a cosas mucho más eficientes y cómo la tecnología deja a un lado los trabajos repetitivos para poderlos automatizar y darle soluciones a los ciudadanos, te das cuenta que el gobierno puede hacer muchas más cosas, pero los gobernantes tienen que escucharlo de otros gobernantes. Y esa es la forma en la que hemos podido avanzar. ¿Va lento? Sí. Me encantaría decirte que ya estamos transformando México y América Latina con esto. Todavía no. Pero no dudo que va a ser un tema que exponencialmente va a ir creciendo. Las tecnologías hoy, todos los servicios de Meta, que son WhatsApp, Instagram, Facebook, hoy permiten hacer muchas más cosas. Y están acelerando muchas cosas que si los gobiernos no aprovechan, pues entonces están dejando de ir una oportunidad muy interesante. ¿Cuáles son los gobiernos actualmente en nuestro país que ya están tomando iniciativas? Mira, hay esfuerzos muy interesantes en Nuevo León, que están empezando ahorita con parte de estas estrategias. Guanajuato se está queriendo subir. Yucatán. Yucatán tiene algunas iniciativas interesantes, pero todavía creo que le falta. Querétaro está haciendo un esfuerzo interesante. Aguascalientes para allá va, pero creo que todavía le falta. Guadalajara. Jalisco, curiosamente, creo que todavía tiene un reto, aunque tiene un hub de innovación muy importante. Justo por eso lo menciono, porque siempre Jalisco pareciera... Es el Silicon Valley todavía y... el gobierno digital, y a ver, los gobiernos digitales tienen un gran reto, ¿no? Que es que todavía no hay formas para identificar a los ciudadanos uno a uno. Tenemos el CURP, que luego tiene muchas duplicidades, tenemos la INE, que no todo el mundo tiene, tenemos licencias, pero que tampoco todo el mundo tiene. Entonces, necesitamos todavía crear un sistema que pueda unificar para identificar de manera única a todos los ciudadanos de nuestro país, y ese creo que es el reto que en los próximos años tendremos las empresas tecnológicas y los gobiernos que desarrollar. Podríamos decir que 5 son quienes ya están adelante. Pues mira, todos creo que están haciendo sus microesfuerzos. El punto es que esos microesfuerzos tienen que estar bien integrados. Vale. Y la bronca también es que hay empresas de tecnología que no están ofreciendo la tecnología adecuada, ¿no? Entonces, cuando de repente nosotros vemos chatbots de gobiernos que no están verificados, a mí me da pánico, ¿no? O sea, y hay gobiernos municipales y estatales que luego invierten mucho y tienen chatbots que no tienen la tecnología verificada de Meta, con la palomita verde en WhatsApp, azul en todas las demás redes. Y es muy preocupante porque al final son transacciones que pueden tener una legitimidad y que es mucho riesgo para el ciudadano interactuar con una cuenta que mañana puede ser hackeada o que mañana puede ser una suplantación de identidad. Y entonces, bueno, ni te cuento porque no les quiero dar ideas a los que nos están viendo en este momento. A nivel internacional sabemos que ya existen muchas ciudades que lo han logrado. Tenemos a Corea, tenemos a Singapur, tenemos muchos lugares muy interesantes que, regresando del corte, me gustaría platicar contigo. ¿Te parece? Claro que sí. Súper. Vamos a ir a la pausa, va a ser muy breve. Continuamos con más, siga con nosotros. Potencia tu futuro financiero en el emocionante mundo de las inversiones inmobiliarias. Únete al arte de invertir con bienes raíces y adquiere las herramientas para triunfar en el mercado inmobiliario. En el Hotel Marquis Reforma, Ciudad de México, cupo limitado. Contáctanos en redes sociales para más detalles. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora.
Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Estamos de regreso, gracias por quienes se conectan ahora en las redes sociales, nos vemos en todas las multiplataformas de Telefórmula y también en todas las señales y sistemas de cable. Gracias y muy buenas noches a todos. Seguimos con Pablo Marín. Tema sobre la mesa, nivel internacional. Hoy a México, ¿hacia dónde tendría que estar volteando? ¿Con quién tendría que estar realizando ya una sinergia? Mira, creo que en México tendemos a voltear siempre para arriba, ¿no? Y vemos a Estados Unidos como este ejemplo. Y creo que en temas de digitalización están haciendo esfuerzos interesantes, pero hay muchos países que están haciendo cosas muy brillantes. Reino Unido tiene una estrategia de digitalización muy impresionante, en donde en un par de clics tú puedes estar haciendo cualquier cantidad de trámites con el gobierno. Pero, por ejemplo, podemos ver otros países como Singapur, en donde han invertido también una gran cantidad de dinero en tecnología, o China. Digamos que yo siempre lo simplifico a dos modelos. Está el modelo que es más oriental en Singapur y China, que tiene un hipercontrol sobre toda la información y todo lo que está haciendo, poniendo un sacrificio en donde está la privacidad de por medio. Y está el otro modelo, que es el modelo europeo, que es un modelo que no tiene acceso a toda la información, pero porque privilegia la privacidad del ciudadano, ¿no? ¿Cuál funciona mejor? En realidad es que cualquiera de los dos. Depende mucho más de la estrategia que el gobierno quiera tener. Nuestro país hoy creo que tiene una gran deficiencia en ese sentido. Sí la tiene y la hemos tenido por mucho tiempo. Y sí creo que si no nos subimos a esta ola de inteligencia artificial, de todos los cambios que está habiendo en el mundo en la revolución 4.0, realmente sí podemos quedarnos muy atrás, años y años, porque hoy un año en los avances tecnológicos puede representar 10 años de rezago en otros sentidos, ¿no? Y lo vimos con la pandemia, como las escuelas públicas y las escuelas privadas podían tener acceso a plataformas de educación virtual a distancia, y las que no podían tenerlo, pues en realidad es que sí hace una merma muy importante, ¿no? Y hoy nuestros gobiernos tienen que pensar hacia allá. No hay opción de que no nos subamos hacia esto, porque todo el mundo lo está haciendo. Pero para eso también hay muchos retos. Tenemos que preparar a los jóvenes, tenemos que las universidades estar dándoles las herramientas para tener personal calificado y adecuado. Entonces, el reto es conjunto, no solamente es del gobierno, sino también del sector privado, de asociaciones civiles, de organizaciones. Vamos, tenemos que hacer un esfuerzo conjunto. A ver, te conocí como en su momento presidente de Coparmex de Jóvenes. Sí, exacto. Después te moviste al tema, siempre has emprendido y siempre
habías tenido tu empresa, pero después te moviste a Ciudad de México. Sí, te y metiste Nuevo León a también. Nuevo León, te metiste a temas políticos y luego te viene el Foro Económico Mundial. Pablo, ¿qué tantas cosas has hecho? A ver, sí me metí al tema político y quiero aclarar. A ver, porque si luego no, la porque gente luego se va a confunde, malinterpretar. siempre desde el punto de vista apartidista, ¿no? Claro. Yo sí creo, y eso fundamenta lo que hago en muchos sentidos. En el sector empresarial tenemos una empresa que lo que busca es construir los gobiernos del futuro. En la parte pública que hago en redes sociales, busco incrementar el nivel de conversación político para que podamos tener mejores diputados, decisiones. senadores, alcaldes, gobernadores, presidentes, y que la toma de decisiones, pero que la discusión también de las cámaras pueda tener un nivel de alto impacto como el que necesitamos en este país, ¿no? Y dentro de estas cosas y estas diferentes gorras que me toca tener, pues al final, efectivamente, este año el Foro Económico Mundial me invita como el único mexicano dentro de Global Shapers, que es una organización que busca desde el sector más juvenil dentro del Foro Económico Mundial impactar positivamente el mundo. Me seleccionan este año con inmensa fortuna, la verdad es que no podía creérmelo, porque cuando vemos este tipo de eventos internacionales, la verdad es que pues ves a los presidentes billonarios, ¿no? Empresas que manejan fondos trillonarios y dices, híjole, pues algún día espero, ¿no? Pero pues el día que sea presidente, ¿no? Y ahora de repente ves esto y me llega la invitación, jamás pensé que a esta edad me iba a llegar, pero me llega la invitación diciendo, oye, estamos viendo lo que estás haciendo, nos parece importante y nos parece urgente que tu voz sea escuchada en este lugar en donde están los líderes del mundo. Para que te des una idea, este año participaron más de 50 presidentes y primeros ministros, con la tensión fuertísima que había con Rusia y Ucrania. El Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos, Suiza, se convirtió en el lugar más peligroso del mundo en ese momento. ¿Por qué? Porque convoca a los líderes internacionales pues más poderosos, más ricos, más influyentes, Y los pero que están también, en el ojo. exacto, los que están en el ojo del huracán. Y además el Foro Económico Mundial este año decidió vetar a Rusia por los ataques que había tenido con Ucrania. Vino la esposa del presidente Zelensky, la primera dama Zelenska, estuvo en el foro y tuvo una participación, lo cual ponía todavía más tensión. Pero al final del día, lo que te das cuenta es que las organizaciones y los gobiernos sí están buscando, están intentando construir un mejor mundo. La mayoría no tienen suficiente idea de cómo, ¿no? Y de alguna manera nos llevan a mí un poco como una de las figuras más jóvenes que están en el foro para hacer las preguntas incómodas, para poner los temas que no son los más divertidos tratar para ellos, pero que sí son urgentes, sobre todo para nuestras generaciones, ¿no? Porque al final del día, el que ellos estén ahí hoy en el poder, pues es muy interesante, pero los que nos vamos a quedar con ese mundo vamos a ser nosotros. Claro. Y tenemos que empezar a poner en las mesas de discusión los temas que verdaderamente nos importan. ¿Cuáles fueron esas 3 preguntas que dices, híjole? Fíjate que, a ver, uno es hacia dónde va la tecnología, ¿no? Y estuvo el CEO de Microsoft, Satya Nadella, me tocó platicar brevemente con él. Ellos acababan de comprar, de invertir en ChatGPT y nos platicó mucho de lo que estaban haciendo. ChatGPT vino a abrirnos los ojos sobre lo que estaba pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Creo que democratizó mucho esto y empezó a romper muchos mitos. Pero hay muchísimas tecnologías que ya lo están haciendo, ¿no? El tema es que si no están bien reguladas, la inteligencia artificial puede cometer actos terribles porque los humanos así lo programamos, nos ¿no? vulneran. Y nos vulneran, y entonces en temas de pornografía pueden haber cosas terribles en donde tú puedes transformar la cara de una persona y cambiarle el cuerpo y vulnerar las libertades, los derechos y muchísimas cosas. Pero al mismo tiempo también hay otros temas de robo de información de manera masiva, porque piensa que estas cosas están corriendo en computadoras que tienen una capacidad de procesamiento infinita, ¿no? Los seres humanos, pues al menos tenemos que dormirnos un rato en el día. Las computadoras no. Y todo el tiempo aprenden. Y todo el tiempo aprenden y todo el tiempo hay tecnología que nos permite hacer más rápido, más. Entonces eso, pues me parece un tema muy importante. Otro tema que está en la agenda del Foro Económico Mundial desde hace varios años es el tema medioambiental. Y están ahí los dueños de las principales organizaciones que más contaminan en el mundo. No voy a decir nombres, pero pues ya los conocen todos y se meten en Google y ahí están los CEOs y los dueños. Es otro de los temas que se tocan muy frecuentemente. Y otro tema que quizá no fue el que estuvo más en boga, por supuesto que la guerra era otro tema, pero otro tema que a mí me parece muy importante y me parece también muy importante por las condiciones que hoy tenemos en nuestro país, es el tema de pues la remuneración y los trabajos y los salarios y los trabajos dignos, ¿no? Que creo que todavía nos cuesta trabajo al sector empresarial, pero también al gobierno, entender que necesitamos construir trabajos mucho más dignos. Porque sí,
no tenemos las condiciones, efectivamente, para que las personas puedan vivir dignamente. ¿Y qué es dignamente? Que tenga tiempo para convivir con mi familia, que pueda salir al parque, que me pueda ir de vacaciones, que me alcance lo suficiente, que pueda tener una educación de calidad. De mi salario no se vaya en mi transporte al trabajo. Correcto, y el tiempo también, ¿no? Porque de repente tenemos familias, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, que les toman 3 horas y media trasladarse de ida y regreso a sus casas o más. Eso quita y resta dignidad a los seres humanos. Y necesitamos justo, y creo que el uso de la tecnología, otra vez, nos permite lograr eso, entender cómo podemos mejorar estos entornos, midiendo mejor cómo están pasando estas cosas, trayendo nuevas propuestas y nuevos elementos más innovadores. Y creo que ahí viene parte del reto, ¿no? Porque al final, el vivir de una manera digna, el vivir de una manera justa, lo tenemos que construir todos y no hay forma de que no tengamos que ir para allá, ¿no? Son dos escenarios muy distintos. Por una parte, el empresariado que aún no termina de entender la tecnología, pero la está adoptando. Y por otra parte, quienes ya lo tienen dentro de sus sistemas y genuinamente no han sabido implementarlo de la manera adecuada. ¿En dónde tendríamos que encontrarnos en este punto? En el primero que se anime. Pero, o sea, yo creo que en esto no hay una receta probada. Creo que todos tenemos que hacer nuestros esfuerzos. Sí, y es un poco el huevo o la gallina, ¿no? Y siempre cuando tú estás haciendo una startup, te dicen, oye, ¿qué necesitas? ¿Muchísimo dinero para llegar a usuarios o muchísimos usuarios para que te den dinero? El primero que llegue. Y es lo mismo lo que pasa acá. O sea, lo que tú necesitas es tener viabilidad. Claro. Y la viabilidad te la pueden dar cualquiera de las dos partes. ¿Necesitamos transformar esto? Sí. Y es una labor conjunta. Hoy yo quisiera que hubiera más empresas de tecnología gubernamental, de GovTech allá afuera. La verdad es que también es bien difícil. Yo te puedo decir, para nosotros, hoy todo el levantamiento, toda la inversión que hemos hecho ha sido propia. No hay fondos de capital allá afuera que estén invirtiendo en temas de GovTech. ¿Por qué? Porque trabajar con gobiernos, especialmente en nuestros países, complicado. Es muy, muy inesperado siempre, ¿no? Todo puede pasar, es un zoológico. Y es terrible el que pensemos que tenemos que hacer las cosas así, porque entonces hay muy pocas empresas que se animan a trabajar con los gobiernos y yo creo que no hay forma de levantar las bases suficientes en un país que no sea a través de nuestros gobiernos. Vamos a la pausa, ¿te parece? Vamos. Vamos al siguiente corte, va a ser breve, continuamos con más aquí en Bienes Raíces y Negocios. Chetumal es el máximo ponente en inversión privada en la actualidad. Por esto, queremos compartir contigo la gran oportunidad de inversión que te brinda el desarrollo inmobiliario Yumja, la última joya de la Riviera Maya. Un mundo de maravillas naturales con cenote, beach club y cercanía a la isla Tamalcap. Contáctanos para recibir más información. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora.
Seguimos en este espacio con Pablo Marín platicando de temas muy interesantes. Nos quedamos con un tema sobre la mesa, el Foro Económico Mundial. Evidentemente hay muchos intereses. Sí. El mundo está volcado a resolverlos en lo inmediato y porque el 2030 ya está a la vuelta de la esquina y antes era muy lejano. Pero ¿cuál es el tema del que más se platicó? Fíjate que, a ver, de arranque el foro es muy controversial, ¿no? Sí. Y siempre hay quienes dicen, ahí están los poderes fácticos, el poder que controla el mundo. ¿Y si está? Y yo digo, efectivamente, sí hay gente muy poderosa, no podemos negarlo. Pero también creo que en esas mesas se están discutiendo temas que nos impactan a todos. Y o nos montamos en esas mesas y ponemos los temas ahí, o entonces nos quedamos fuera. Es una pena, por ejemplo, que hoy en día el gobierno mexicano no participa, ¿no? ¿Y por qué digo es una pena? Porque al final del día, ahí se cierran negociaciones impresionantes. Fíjate, la única persona que participó este año de gobiernos de México fue Samuel García. Y hablando y extendiendo un poco cuáles son los temas que se hablan ahí, efectivamente el tema del nearshoring es muy importante. Digo, seguramente ustedes ya lo han hablado en el programa varias veces, pero explicamos muy a grandes rasgos qué es el nearshoring. Es básicamente que los gobiernos están entendiendo que traer todo de China es insostenible. ¿Por qué? Porque la cantidad de buques y transportación es limitada, porque hay una contaminación importante, porque la cantidad de salarios también está subiendo en China, que está muy bien, y ojalá que también pase en el resto de los países. Y entonces hoy se está priorizando las ubicaciones estratégicas. Y nuestro país es uno de los países que tiene una de las ubicaciones más estratégicas en todo el mundo, porque tenemos salida de los dos lados a mar, para arriba la economía más poderosa y más que más consume en el mundo, y para abajo el resto de América Latina. Es decir, llegamos a Europa, llegamos a Asia, llegamos al resto de América Latina. O sea, tenemos todo para hacerlo. Y justo en el Foro Económico Mundial, pues fue uno de los grandes temas que se habló, ¿no? El cómo el nearshoring hoy está impactando al mundo, cómo hoy las empresas de todo el mundo podrían estar abriendo operaciones en nuestro país, como lo están haciendo ahora en Nuevo León, y la gente se sorprende. Oye, ¿qué está pasando en Nuevo León? Pues bueno, está pasando que están asistiendo a estos eventos para jalar esos capitales. Están poniendo las condiciones. Y están poniendo todas las condiciones, aprovechando lo que ya teníamos, porque estas condiciones ya están desde hace 15 años, 50 años, o sea, no es algo nuevo. El tema es que hoy el mundo se está dando cuenta que lo podemos hacer, y es muy interesante cómo, pues al final del día, creo que tenemos los empresarios nacionales que entender que podemos nosotros también utilizarlo para que nuestras tecnologías, para que nuestros productos, que las cosas que estamos produciendo se vayan al resto del mundo, ¿no? Pero que también podemos hacer equipo con empresas extranjeras. Y creo que esa también es una parte muy interesante. Hay mucho capital en el mundo que está viniendo a nuestro país, pero que necesita que les ayudemos para colocarse adecuadamente y encontrar las condiciones de empleos, de personal calificado, de los lugares en donde se van a necesitar. Autorizaciones, regularizaciones. Hay tantas cosas. Y creo que es una gran oportunidad. Me preocupa, francamente, que no creo que estemos teniendo como país el auge que deberíamos de tener. Sí me preocupa mucho, pero pues yo quiero esperar y pensar que eventualmente nuestro país lo va a tomar, porque no tenemos de otra. O sea, al final del día, y yo sé que hay personas que dicen es que el capitalismo está despedazando al mundo, pero al mismo tiempo hoy es el sistema predominante que tenemos en el mundo, y no quiero decir que deba de ser el único. Ojalá pronto de aquí o de cualquier lado, de alguien que esté en casa, salga una extraordinaria idea de un mejor sistema que nos ayude a realmente reducir la pobreza, abrir las oportunidades. Me encantaría, todos los días pienso en cómo podríamos hacerlo. Pero hoy todavía el sistema capitalista sigue rigiendo muchísimas de las cosas que estamos haciendo en todos lados, ¿no? En todos los planos. ¿Cuáles son las empresas, y sobre todo me refiero a pymes en específico, porque sabemos que es la mayoría en México, que tendría que ya que estar lista para este cambio? Ay, pues digo, me encantaría decirte que todos, pero creo que el entendernos como empresas, independientemente del tamaño que tengamos, como empresas globales, es muy importante. O sea, hoy una empresa pequeñísima puede estar importando productos de cualquier parte del mundo vía cualquier cantidad de plataformas y aplicaciones que tenemos en nuestro celular, a precios y costos muy razonables, y en tiempos de entrega también muy razonables. Hoy puedes traer un producto del otro lado del mundo, de la India, de China, en 15 días. Podría estar aquí, ¿no? Y si te lo traes en un envío más o menos tradicional. Y esto que permite que pues entonces tengamos un poco más de competitividad, porque efectivamente no todo se produce en nuestro país, ¿no? Y hay países también, como Singapur, por ejemplo, en donde no todo se produce ahí. Muchísimas cosas requieren que nosotros se las mandemos. Entonces, entender las riquezas que tenemos como país
poderlas compartir con el mundo y entender las deficiencias que hoy tenemos como país y poderlas traer a nuestro país para seguir siendo competitivos, ¿no? Pero ojalá estos emprendedores que hoy todavía no encuentran la posibilidad de hacerlo, lo empiecen a hacer, ¿no? El Internet nos permite estar muy cerca de todo el mundo, ¿no? Y tener esta competitividad en muchos sentidos. El ser el único joven dentro de este escenario donde hubo tantas personalidades también te genera un gran compromiso, ¿no? Claro. Y te voy a decir una cosa que por supuesto que te pega. A veces sientes que tú no deberías de estar ahí, ¿no? Porque dices, híjole, yo veo puros señores con pelo blanco, peloncitos, ¿no? O sea, como que esto no me toca tal vez, pero el foro entendió muy pronto que si los jóvenes no participábamos en esta toma de decisiones, estábamos quedándonos fuera, no solamente fuera, sino estábamos dejando fuera un pedazo de la conversación que es muy importante. Y el que nos la creamos, el que participemos, el que seamos irreverentes, y esta es una invitación a nuestros jóvenes que están allá, tenemos que ser más irreverentes también internamente, con nuestros políticos aquí. Al final del día, creo que los jóvenes hoy tenemos la posibilidad de hacer las preguntas incómodas para buscar las soluciones idóneas. Y si nosotros no nos sentimos de esa manera, pues entonces vamos a seguir dejando el espacio para que las cosas sigan como han seguido sucediendo y que no estemos en las condiciones que realmente soñamos y queremos. Entonces necesitamos hacer cambios y ojalá surjan más empresarios, empresarias, activistas, personas que están dispuestas, pero también políticos, o sea, porque nuestro país necesita también mejores políticos. Tenemos que generar una sociedad más activa en todos los sectores y creérnosla. No importa la edad, de repente me toca ver amigos que están haciendo temas en redes sociales, hablando de temas muy puntuales, que parecieran muy complejos y los simplifican de una manera increíble. Ojalá hubiera más jóvenes hablando de estos temas difíciles de una manera más simple, porque esa es la forma y esa es la vía en la que vamos a meter a más personas en la conversación. Y las conversaciones de los temas importantes, y esto es algo que me parece bien importante decirlo, no tienen que ser inalcanzables en su lenguaje. Tenemos que hacerlo accesible, tenemos que hacerlo simple, en todos los sentidos, tanto en temas de tecnología como en temas de economía, de inversiones, de negocios, de política. Claro. Tenemos que democratizar las cosas para que las tomas de decisiones no sigan siendo centralizadas en un puñado de personas que tal vez no tienen el contexto completo. Sí, tenemos que democratizar y creo que tenemos más la responsabilidad, y yo siempre he creído en eso. Si tienes el conocimiento, tienes la responsabilidad de hacerlo llegar. Claro. Entonces, claro. ¿Cómo ha sido para ti el post? A ver, yo estoy muy interesada en el foro porque justo pareciera de esos eventos que son a puerta cerrada y que nadie se entera más de lo que la prensa comunica. ¿Cómo ha sido para ti el después de? Fíjate que es mucha responsabilidad. Sí, porque es ponerlo a accionar. De arranque, cuando a mí me llega la invitación, dije, híjole, es que hoy yo no siento que están invitando a Pablo Marín. Siento que están invitando a una voz que representa muchas otras voces, de muchas realidades, no solamente de la realidad de Pablo y sus privilegios, ¿no? Entonces, también llegar a un foro de este tipo y hablar de las carencias que otras personas más vulnerables tienen, creo que es bien importante. Porque de repente el foro pareciera que solamente está viendo a estas grandes economías y a estas grandes empresas y a estas grandes que ya tienen todo solucionado. Y la realidad es que los países que estamos tratando de salir adelante con tecnologías tal vez más rudimentarias, más limitadas, más diferentes, también tenemos posibilidades de estar innovando y haciendo cosas muy interesantes. Entonces, sí ha sido todo un proceso también de decir, creo que nosotros como jóvenes, pero también en nuestro país, tenemos las posibilidades de tener una incidencia, ¿no? Y si los temas no se tocan ahí, nosotros pongámoslos para que se tomen, ¿no? Hubo otros jóvenes de otros países muy interesantes. Al final, creo que algo que nos distingue como generación es que hoy estamos haciendo también activismo. Puedes ser empresario, pero puede ser político, pero al mismo tiempo tienes que asumirte como un activista. Y el activismo es tomar un problema, hacerlo tuyo y buscar cómo resolverlo. Y enamorarte de ese problema tanto que encuentres 80 soluciones alrededor para intentarlo solucionar. Porque los grandes retos de este país, los grandes retos del mundo, se tienen que solucionar multifactorialmente. Y tenemos que ser muchos los que estemos volcados hacia eso. El cambio climático, la contaminación, temas como el COVID, ¿no? Hoy nos dimos cuenta cuando vimos lo que pasó con el COVID, que estamos sumamente globalizados. Y en unos cuantos meses, todo el mundo teníamos un problema que nos detuvo por completo y cambió las condiciones. Y entender eso, que nos permitió también salir adelante, pues bueno, al final fueron grupos multidisciplinarios de gente
que tuvo diferentes herramientas para ponerlo en práctica, ¿no? Y hubo muchos jóvenes que estuvieron haciendo su parte, y hubo muchas personas mayores, personas de la tercera. Al final del día, somos una sociedad que funciona de manera conjunta, ¿no? Totalmente. Vamos a la última pausa, ¿te parece? Bien. Vamos al último corte, es breve. Regresamos. Descubre una inversión única en La Paz, Baja California. Dos Soles, el paraíso que fusiona armoniosamente el mar y las dunas. Disfruta de exclusivas amenidades como sandboarding, lienzo charro y terraza infinita. Déjate cautivar por esta fascinante experiencia invirtiendo en esta zona turística de alta plusvalía en México. Adquiere tu lote hoy mismo. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Ya en la recta final de este espacio, gracias a quienes siguen con nosotros, terminando su día, cerrando de una manera, creo que pues muy acertada, Pablo, porque hemos encontrado como diferentes puntos que vienen para el 2024, pero antes de poder entrar en ese escenario, ¿cuál era la entrevista, la plática, la charla, el consejo por el que tú ibas? Porque todos traemos a alguien. Ay, ¿sabes que para esas cosas no me gusta llevar una idea preconcebida? ¿Serio? Me gusta dejarme sorprender. Soy de esas personas raras. Cero expectativas. Sí, digo, claro que tenía un listado de nombres y personas que quería conocer. Me tocó platicar con varios presidentes y ministros de diferentes áreas. En la parte de gobierno conocí escritores, conocí activistas, la verdad es que gente muy interesante. A ver, el foro asisten únicamente 2.400 personas, ¿no? Pero en la ciudad de Davos llegan más de 35,000 personas durante esos días. ¿Para qué? Para que una de las 2.400 personas que estamos allá adentro las logren cachar en una plática de pasillo, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante, es una dinámica muy acelerada, pero yo iba muy abierto, y la verdad es que de quien menos te lo puedas imaginar y te lo esperas, te terminas teniendo una experiencia muy interesante. La verdad es que creo que aprender sobre cómo países que quizá nos llevan unos años de recorrido en términos de derechos, en términos de digitalización, en términos de oportunidades, cómo le han hecho y cuál ha sido su historia. Para mí fue muy, muy fascinante escuchar a la ministra de Finlandia, al primer ministro de Luxemburgo. La verdad, fueron cosas que te dejan marcado en, híjole, si ellos pudieron, yo creo que nosotros también tenemos los elementos, y creo que hacia allá tendríamos que pensarlo, ¿no? De repente volteamos en nuestro país y nos toca ver demasiadas malas noticias, demasiadas cosas que entiendo que a todos nos tienen agobiados, nos tienen preocupados, y tenemos que empezar a cambiar esta narrativa, pero tenemos que cambiarla con hechos para que los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, podamos realmente entender que sí se puede vivir en un mejor país con mejores condiciones, ¿no? La información es herramienta, abre puertas, y creo que la mente viene el 2024. ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué viene? ¿Qué vamos a esperar? Mira, yo creo que viene, y seguramente lo van a platicar o lo han platicado también acá, viene un año complicado, porque claramente hay un país que está fragmentado y tenemos esta parte en donde habrá que ver quién termina ganando. Pareciera que la cosa está muy pintada, pero yo creo que todavía estamos muy prematuros para ver qué es lo que va a terminar pasando. Es muy probable que de aquí al 24 las cosas se desaceleren un poco económicamente, y es muy natural, pero ojalá que la inercia pueda retomarse. A ver, hoy tenemos un superpeso
que nos permite tener también negocios muy interesantes con el resto del mundo. Tenemos una potencialidad. Yo espero que en el 24 las cosas no cambien de manera drástica, porque también esos son parte de los analistas y economistas que ya tendrán de invitados por acá. Pues sí dicen, híjole, ojalá que este superpeso nos aguante, ¿no? Porque la realidad es que se ven cosas tensas y se ven cosas preocupantes también en el sector del gobierno federal, especialmente en cuanto a la cantidad de recursos y las tasas que tenemos hoy en día. Pero esperemos que tengan esto bien considerado, porque al final eso nos va a permitir y dar condiciones para que los emprendedores, los microemprendedores, las personas que estamos autoempleando y haciendo cosas en el día a día para mover esta economía, pues al final del día lo que necesitamos es que nos alcance, ¿no? Y poder seguir creando cosas. Y la innovación no va a suceder si no nos alcanza lo suficiente, ¿no? Entonces, creo que tenemos que pensarnos hacia allá. Tenemos que buscar como país también crear más condiciones. Nos falta mucho, sí, pero creo que hay gente muy talentosa y muy brillante. Y ojalá que estos mexicanos brillantes que ya se fueron del país regresen y que las personas que todavía no se van, no se nos vayan. Porque no, sería de mucha lástima ver esta fuga de talento y de capital intelectual, que de repente lo ves en otras partes del mundo haciendo cosas increíbles y que nuestro país también lo necesita, ¿no? Entonces, ojalá también necesitamos astronautas. También necesitamos astronautas que nos ayuden a llegar a sentir que podemos tocar las estrellas, ¿no? Y soñar con este México poderoso, increíble, que además tiene una riqueza extraordinaria y que necesitamos exprimir mucho más, ¿no? ¿Cuáles son los temas que hoy tendrían que traer esos próximos candidatos? Sin hablar en colores partidos, porque este ni siquiera es el espacio. No. Pero ¿cuáles tendrían que ser estas conversaciones que hoy tendrían que poner sobre la mesa? Más allá de lo que ya sabemos, que es la seguridad, la economía, la educación, a todos nos interesa, evidentemente. Sí, digo, definitivamente yo creo que la educación es uno de los temas principales, ¿no? Pero hay que innovar también en la educación. O sea, yo veo hoy 3 estructuras en la sociedad que les falta innovar, ¿no? Una es la educación, otra es el gobierno y la otra son las iglesias. De las iglesias no vamos a hablar. No vamos a hablar. Pero hablando específicamente del gobierno y de la educación, ojalá que podamos reconfigurar estos 2 sistemas, porque hoy el mundo está aprendiendo diferente. Tú vas a países como India y la cantidad de niños superdotados que identifican de manera temprana y les dan una educación completamente especializada para que puedan desarrollarse y multiplicar sus capacidades es muy impresionante. En nuestro país no tenemos un solo sistema que permita desarrollar las capacidades de los niños superdotados que también tenemos en nuestro país, ¿no? Y de arranque también pues, tenemos que generar condiciones alimentarias, porque también es imposible que a un niño que va a una escuela se le peguen conocimientos si pues, trae un estómago vacío, ¿no? Si no tiene nutrientes suficientes para que en sus cabecitas puedan estarse desarrollando adecuadamente este cerebro como quisiéramos que realmente lo detonaran, ¿no? Entonces creo que hay todavía un reto de cosas básicas que me encantaría ver dentro de una de las propuestas así más emocionantes de un candidato o candidata en el 24, que podamos tener un internet universal. Que el internet sea un derecho universal. No lo he escuchado todavía y yo me la paso diciéndolo en todos los espacios en donde me invitan. Ojalá que algún día alguno de los candidatos vea esto, pero que podamos tener acceso a internet universal. Fíjate, lo platicaba con el primer ministro de Luxemburgo y me decía, nosotros cuando pusimos esto empezaron otro tipo de retos, porque entonces hoy la gente ya tiene internet en todo el país. Perfecto. ¿Qué podemos hacer? Educación a distancia, consultas geriátricas, por ejemplo, para personas mayores que no pueden ir a una clínica, lo puedes dar a distancia. Se abren una cantidad de posibilidades en donde el gobierno se convierte en un habilitador a través de una tecnología que ya está presente. Ojalá que nuestro país, todo mexicano, en donde sea que esté, así esté en la Sierra de Oaxaca o en Chiapas o en donde sea, pueda tener acceso a internet, porque el internet hoy en día sí es la puerta al conocimiento, educación, oportunidades y a muchísimas otras cosas que necesitamos allá afuera. Se nos está acabando el tiempo, 5 minutos. ¿Cómo podríamos resumir lo que vimos el día de hoy? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué sigue para Pluralio? Me da mucha emoción saber que es una empresa que es mexicana y que está haciendo cosas increíbles. Mira, yo creo que nosotros vamos a seguir intentando construir los gobiernos del futuro, ¿no? Y los gobiernos del futuro con esta amplia ambición que implica no solamente en términos de comunicación con los ciudadanos, sino también de infraestructura, tener equipos que nos permitan disminuir las cifras de delincuencia y de inseguridad, que podamos tener cosas más automatizadas que nos ayuden a disminuir la contaminación, que podamos tener calles y ciudades más felices, ¿no? Y siempre que hablo de ciudades felices,
Digo, las ciudades felices son consecuencia de muchas cosas que se hicieron bien. Son lugares en donde tenemos parques, áreas recreativas, de esparcimiento, sueldos justos, seguros, personas que tienen tiempo suficiente para convivir con su familia, vialidades en donde son suficientes y no tenemos un embotellamiento de tráfico inmenso, ¿no? O sea, tenemos que entender que las ciudades felices que tenemos que construir, y no estoy hablando como este concepto utópico, sino es muy alcanzable, tenemos que construirlo poco a poco y necesitamos generar todas esas condiciones para que se den así. Si de esa manera Pluralio y nuestra organización puede ayudar a los gobiernos municipales, estatales, federales y de diferentes países en América Latina para hacerlo, vamos a estar ahí. Pero hay muchas formas en las que se puede hacer. Y ojalá también podamos ver a más activistas y más empresarios haciendo activismo desde el lado empresarial para construir mejores condiciones para sus empleados, para nuestro país, para regulación, para nuestros gobiernos, para organizaciones de la sociedad civil, porque al final del día hay muchas cosas que no nos gustan en nuestro país, sí, pero necesitamos tener propuestas y alternativas de solución a esas cosas que no nos gustan. Mientras sigamos quejándonos y viendo solamente las malas noticias, pues nuestro país se va a quedar estancado. Necesitamos ofrecerle alternativas de solución. Creo yo que la tecnología es un medio para eso, ¿no? Jamás va a ser un fin. La tecnología es un habilitador para poder llegar a esas cosas y los gobiernos lo tienen que ver y concebir así. Y a medida que los gobiernos lo vean, los ciudadanos lo vamos a poder hacer de esa misma manera, ¿no? Entonces, creo que pues, para Pluralio queda esa serie de oportunidades que espero que nunca se acaben, pero que espero que podamos acercarnos más a este futuro mucho más feliz y mucho más justo para diferentes personas, que en donde podamos tener más oportunidades. ¿Dónde te encontramos? En todas las redes sociales como Pablo Marín, en Instagram @soy Pablo Marín, TikTok, X, que ya no es Twitter, LinkedIn y por todos lados, y con muchísimo gusto podemos estar también en contacto por los allá. fantasmas de tu podcast por ahí. En YouTube tenemos también los podcasts de política y de algunas otras cosas, por ahí estaremos también. Pablo, gracias por tu tiempo, qué gusto. Muchísimas gracias, Andrea, qué gusto estar contigo y tener este tipo de conversaciones. Muchas gracias. Y también gracias a ustedes que nos acompañan a través de la señal de Telefórmula. Muy buena noche, conversamos una vez más y nosotros nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Andrea Alcocer. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora.